Y la novia de Tomás me llama y me dice, me acaba de llamar un amigo de Tomás y me dicen que creen que Tomás está muerto. A los 10, 8 no había Superman, no había Hombre Araña, no había Hulk, había Juan Dacho. Esteban de verdad ha hecho la diferencia en la vida de mis hijos. Juanda, digamos que ese cuento de que hay que tener hambre para ser futbolista, que hay que venir de abajo, ¿eso es cierto? ¿Eso es una realidad? Es una variable bien complicada. Entonces entro como jefe de deportes ahí al Columbus School como a los 26 o 27 años y me entregan ese chicharrón. ¿Cuándo entra este momento donde tú eres como, no sé si se llama una escuela de fútbol? ¿Cómo es esto? En el momento de la separación. Bueno, ahí se pone la cosa cuesta arriba porque se tiene creo que empezar a jugar ese doble rol y yo se lo digo a todo el mundo, yo puedo ser el mejor papá del mundo, pero nunca soy mamá. Tu hijo mayor, al que historia que no quisiera llegar, pero nos toca llegar, ¿qué pasa ahí? Él deja de jugar y se le vuelve una gran frustración. Uno cree que esto es un contexto muy ajeno a uno y está ahí. Y uno no la percibe hasta que ya se la encuentra de frente. Bueno, pero a ti te la pusieron de frente de verdad. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Tengo al lado una persona que es realmente importante en mi casa. Yo tengo 4 hijos, una niña de 20, uno de 13, una de 10 y uno de 7. Mis hijos, todos, incluyendo las mujeres, a los 10, 8 no había Superman, no había Hombre Araña, no había Hulk, había Juan Dacho. Esteban de verdad ha hecho la diferencia en la vida de mis hijos. Juanda. Oh, pues, ¿qué más, viejo? ¿Cómo vas? Qué delicia tenerte acá, hermano. No, papá, muchísimas gracias por la invitación, hermano. Les voy a contar por qué. Este hombre, que nos lo va a contar ya, tiene además de que está en el colegio de mis hijos y trabaja en el colegio de mis hijos, tiene aparte un tema de fútbol. Y todos los niños chiquitos, el sueño es ir donde Juan Dacho. Pero Juan Dacho no es un tipo que... Creo que lo de menos es lo que pasa en el fútbol, que es importante. Es realmente un modelo de personas, así fue para mis hijos. Y es un modelo chévere. O sea, es un orgullo como papá que este man sea un modelo. Les juro, cuando hablo del Superman, para mis hijos chiquitos, para Jerónimo, Juan Dacho era a los 10 años todo. Gracias, Juanda, por eso. No, nada, hermano, gracias por esos halagos. No Es que creo así ser son. merecedor de Así todo son. eso, pero no, nada, ahí trabajando con los pelados y sí, hay una química muy chévere con ellos. Echemos para atrás, Juanda. Hágale, Vámonos papá. al Juanda de los 12, 13 años. ¿Dónde está Juanda? ¿Cómo era su entorno? ¿Qué hacía? Un tipo clase media, muy amante del fútbol. Todavía no había visto como en el fútbol como una opción de vida realmente. Necio, gamín, ¿En de dónde barrio, estabas? en dónde? Medellín. En Yo Medellín. nacido, criado en Medellín hasta los 35 años que vine para acá, Ok. pero toda la vida en Medellín. Y nada, loqueando, jugando, estudiando, ya empezando a ver como más sobresalir en la parte futbolística, entonces ya en la selección del colegio, como es la cosa, pero nada, a esa edad todavía como arrancando mucho, todavía muy perdido de a dónde Hermanos, íbamos. ¿cómo era tu entorno? Tengo, mi familia hasta ese momento estaba todavía completa, mis papás se separaron, yo ya muy grande, como Ok. de 16, 17 años, con una hermana y vivíamos pues el grupo familiar donde mi mamá era la que La que hacía mandaba. todo, la que hacía todo, la que trabajaba todo y el veterano hacía sus proyectos y sus cosas ahí en la casa, pero entonces más la que metía el empuje y la fuerza era la veterana. O sea, un poco que la que le dio fuerza a ese Juan Dacho de hoy Sí, no, gracias a esa señora, hermano, yo soy el 80% de lo que soy hoy, hermano. y es espectacular. No, no Le sabe. privan los perros. Allá la tuvimos comiendo perrito caliente. Es una veterana, le encanta el aguardiente, se parcha con mis amigos. La semana pasada estuvimos en una finquita con los amigos celebrando mi cumpleaños y se parcha con esos manes a darle, aguanta el tema que hablen, eso. No, es una guerrera la berraca y una modelo. Esa señora me enseñó que la principal factor de educación es el modelar. El ejemplo. Ser el ejemplo, hermano. Ejemplo. Ella era y no echaba cantaleta, no decía eso, hágale. Y Espectacular. ahí veía uno que eso era para camellar una hormiga en la casa, sus valores, es una cosa loca, señor. Bueno, entonces estás en el colegio,
¿Eras bueno para el fútbol? ¿Eras crack? No, sabes que no era crack, o sea, yo era un jugador normalito y fui empezando como desde muy abajo. O sea, yo en el colegio éramos colegio solo de hombres, entonces era equipo A y equipo B. Claro. Entonces había torneo A y torneo B y yo jugaba por ahí en el B. Ok. Y después, dándole y dándole, me metí al A. Ok. Y después de la, ya por ahí como en quinto de primaria, apliqué a la selección del colegio y no quedé. Y ya después, ya ahí sí apliqué a la selección del colegio y quedé. Ya empecé como a punta de camello. A punta de camello. No era el crack jugador, sí era muy rápido y manejaba bien la pelota, pero puro camello, hermano. Puro Pero me entrenamiento. sorprende lo que estás diciendo porque si uno te ve hoy en el campo, tú eres un crack. Ah, eso se aprende, o sea, uno juega y ya tiro túneles y de todo, pero el nivel en el que alcancé a llegar a jugar, porque yo alcancé a jugar semiprofesional, yo estoy en las divisiones menores de Medellín y estuve ahí entrenando con el equipo profesional, pero ya para venir a jugar, digamos, a un nivel escolar o así, pues claro, la diferencia Claro. se nota, Pero pero entonces me estás diciendo, Juanda, que el jugador de fútbol se puede hacer. no, pues el 90%, pues, o sea, yo jugué con muchísima gente talentosa que no llegó y Ok. jugué con muchos manes muy limitaditos que la rompieron y la totearon. O sea, no estoy diciendo que, por ejemplo, un tipo como Juan Pablo Ángel no era limitado. Juan Pablo un tipo talentoso. O sea, para cierto nivel ya hay un talento, pero yo jugué con manes mucho más crack que Juan Pablo y Juan Pablo un tipo que camella y le da y busca y es inteligente y entrena y busca perfeccionarse cada día y la totean más. O sea que podemos concluir que un tipo que le mete la ficha y entrena y practica puede avanzar más que de pronto uno que es crack, pero Pero en se las todo. da de crack. Y en todos los niveles de la vida. O sea, es que el fútbol es un reflejo de la vida. ¿Cuántas personas ve uno que no son el gran arquitecto, pero el mantín volea, estudia, le pone, es constante y siempre la actitud le va a ganar a la aptitud? Yo estoy Espectacular. convencido de eso, man. Entonces, bueno, llegas a sexto de bachillerato, ya jugabas en la selección del colegio, Sí, supongo, ya. titular, ¿y qué pasa? Ya me ¿Ya te ves por el fútbol? ¿Tú te imaginabas, Yo sí, soñabas? como en quinto de bachillerato, un técnico por allá en una de esas charlas, en una de las filiales del Medellín, yo le compro la idea de que uno puede llegar a vivir de esto. Cuando yo nunca lo había visto, como así. Yo no, si yo sigo mejorando como vengo mejorando, yo puedo llegar a un nivel bastante decente. Entonces empecé a ver el fútbol como una opción de vida. Me gustaba la parte de como de fisioterapia y de la parte de medicina deportiva, como esa vaina. Y por allá le vi a un amigo que estudiaba educación física sus cuadernos de kinesiología y veían anatomía y yo, esto es lo mío. Entonces decido estudiar educación física y paso a la de Antioquia a estudiar educación física y sigo paralelamente jugando fútbol y de un equipo Arco Zaragoza que era una filial de Medellín ya paso a la Universidad de Antioquia, me becan para jugar con la universidad y de la universidad estando como en la juvenil yo jugaba con la primera muy joven. Entonces ya jugando con la primera, muchos manes y mucho equipo y ya preguntaron por mí de Nacional Medellín Envigado. Claro. Y yo me fui, me probé a las tres partes y en Medellín me ofrecieron una platica y en esa época uno bien arrancado, hermano. Por aquí fue. Hágale. Entonces me fui para Medellín al tiempo que estudiaba la carrera. Ok. ¿Hasta dónde llegaste en Medellín? ¿Cómo fue esa? Juego con las divisiones menores en la sub-20, en un partido de un torneo vacacional, el Chiqui García me ve entrenando, baja al camerino y nos dice a dos o tres jugadores que vamos al día siguiente a entrenar con el equipo profesional. Una locura llegar a ese camerino uno nuevo y esa vaina. Y eso lo inviste a uno un poquitico, pero nada, estuve entrenando un tiempito con el equipo profesional ahí y luego hubo ahí un problema con el pase porque yo era en la Universidad de Antioquia, entonces estaba a préstamo a Medellín y hay un problema pues ahí como con los derechos deportivos, se da con la finalización mía de la carrera De graduarte. y en ese ida y viene se me presenta la opción de trabajar en el Montessori, un colegio en Medellín, un colegio muy bueno. Yo venía haciendo como unas horitas ahí de entrenador en los huequitos en que podía entrenar y jugar y estudiar y daba unas clases a unos chiquiticos, entre ellos al hijo de Bolillo, por ejemplo, Ok. Daniel Gómez estaba con otro peladito chiquitico
y se abre una posibilidad de tiempo completo allá en ese colegio. Entonces yo aplico, tenía 20 años, hermano, cuando Claro. aplico allá, 21 años, la rectora, ay, usted con las niñas, hermano, Imagínese. es que hay niñas de décimo, de Claro. 17, 18 años, y usted 20, estaba muy cerquita. Pero bueno, yo estaba muy ennoviado y tenía muy claro mi rol. Nunca he tenido ningún problema como ese tipo Claro. Que no era en fácil. la vida. Sí, uno tan pelado no es tan fácil, pero digamos que me enruto por ahí. Entonces te enrutas con el Montessori y eso empieza a que el fútbol, Y dejo el fútbol, dejas el definitivamente. fútbol. Pues ya digo, no juego, Si no no hubiera juego más. habido ese problema con el pase, ¿de pronto había salido o no? Seguramente. El problema es que uno no, en esa época no había ni representantes ni nada de eso que hablaran por uno. Entonces eso era solito, solito, uno a lo que pudiera. Entonces, eso es una lotería muy brava. Es que es un filtro, un embudo muy jodido. Ese fútbol Claro. profesional es un embudo muy, muy difícil de colarse ahí. Y esa colada, ese cuento, lo hablaba con Ginás, que estuvo aquí sentado gracias a ti. eh, digamos que ese cuento de que hay que tener hambre para ser futbolista y hay que venir de abajo, ¿eso es cierto? ¿Eso es una realidad? Es una variable bien complicada porque no es realmente el hambre la que te lleva a jugar. Ok. Es lo que estás dispuesto a dar y los distractores que te da la otra cara de la moneda, ¿cierto? Entonces un pelado del colegio de nosotros, donde en vacaciones salen y se van de viaje, toda la familia. En cambio uno no tenía para dónde irse, o sea, no había chico de o se queda en la calle o se va a entrenar. Entonces cuando se habla de hambre es eso, pero mira que Andrés, un pelado de estos, se la jugó, hizo los sacrificios que tenía que hacer, y yo incluso creo que desde el punto de análisis del juego, la persona que tiene academia entiende mejor el juego, entiende más las situaciones y está en una mejor condición de tomar mejores elecciones en el campo. Eh, Hasta en la vida. sí, todo. Total. Entonces, Pero bueno, tú decides irte por la parte académica, entras al Montessori, me imagino, como entrenador de fútbol o como profesor de ya como educación profesor de física. educación física, Ok, yo venía como entrenador en unas horitas y ya ok, me quedo como educador físico de planta, ok, con horario, toda la vaina. Y a los como 3 meses, no, como a los 3 años, perdón, cambiaban y cambiaban de jefe de deportes. ok. Y como a los 3 años, en una de esas cambiadas de jefe de deportes, la rectora me dice, venga, páseme un proyecto de cómo manejaría usted eso, porque yo paralelamente le empecé a manejar la escuela de bolillo y chalo que quedaba en Llano Grande. Ok. Entonces nosotros manejamos y tenía un programa muy exitoso allá en Llano Grande de escuelita de fútbol, y Bolillo era papá del colegio, de la Junta de Deportes. Entonces dijo, pues, ¿por qué no le echan garra a este muchacho que yo le he visto el trabajo de primera mano? Claro. La rectora me dice que le pase un proyecto, yo se lo paso y quedo de jefe de deportes del colegio como a los 24 25. años, y muy sardino. Y empezamos a hacer cositas bastante significativas ahí, y ahí es donde me sale el salto para el Columbus School. Ok. ¿Inglés sabía en ese momento? No, hermano. Porque para el Columbus School el inglés es Sí, importante. de hecho, cuando se abre la convocatoria para el Columbus School, tenían 3 énfasis: que tuviera un posgrado, que tuviera inglés full y que tuviera énfasis en atletismo. Ok. Cuando a mí me dicen eso, yo le dije, no, hermano, yo qué voy a aplicar ahí. Me dijeron, no, es que con ese filtro quieren hacer mucho de lo que vos ya tenés y has demostrado en el Montessori. Aplica, me dijo el que era jefe de deporte en ese Ok. momento. Aplico entre un montón de gente porque yo iba a ser el primer colombiano jefe de deportes en el Columbus School. Claro. Y yo hago ese proceso y hago ese ejercicio, pues, de aplicación, y quedé. Después de un filtro Para los jodidísimo. que no están oyendo y no saben, el Columbus School es el No, mejor colegio de Medellín, digamos, por lo menos más prestigioso sí, con y una más difícil de instalación entrar, instalación, es un colegio muy importante. muy, muy, muy importante. Entonces entro como jefe de deportes ahí al Columbus School como a los 26 o 27 años, Ok. y me entregan ese chicharrón con profesores de toda la vida. Difícil porque el alumnado es un alumnado difícil, es un alumnado de Salió. estratos altísimos, un poquito... Sí, entonces eso me decían desde el Montessori, me decían, no, usted conoce aquí una partecita que son bien, pero espere que llegue allá. Y yo, pues vamos a ver, gente es gente, Claro. vamos a hacerle. Y súper bien la relación con los pelados, súper bien la relación con los compañeros, súper bien la relación con los papás. Hicimos una junta directiva muy chévere y empezamos a meterle a programas y a cosas, y
y la verdad que nos fue súper bien. Yo trabajé 10 años allá en el Columbus School como coordinador y jefe de deporte de todo el programa académico y extracurricular. Hicimos muchas cosas, inventamos copas, día de la bicicleta, día de la cometa, hacíamos unas ferias deportivas, no, hicimos un montón de ¿Y cosas esto del chéveres. bolillo también seguía paralelamente No, o ahí me no? tocó, cuando cojo ya la dirección del Columbus School, a mí me toca dejar Ok. todas las otras cositas que tenía por ahí en escuelitas de fútbol, dábamos unas clases de gimnasia a domicilio y bueno, un montón de vainas y Ok. ya, ahí ya yo tengo que dejar todo eso y enfocarme pues en Ok. esa tarea que era brava. Paralelamente en tu vida personal, Ah, bueno. ¿cómo es esto? Bueno, yo me caso como a los 21 años, Ah, jovencitico, con la peladito, novia con con que, la novia que, sí, que te con salvó la la que, entrada al Montessori. sí, con esa novia tenemos a Tomás, mi primer hijo, y estábamos en ese proceso, por ahí tuvimos una ruptura, una separación, volvimos, y después de que yo entré al Columbus School y venía la relación como súper bien, digamos, hablamos históricamente, paralelo Sí, a lo sí, del sí. Columbus School, veníamos bien, tenemos nuestro segundo hijo, Miguel, que es el que estudió con Fran. Y ya ahí se presenta la posibilidad de venirme para Bogotá. ¿Por no habrá nada? ¿Se abre Sí, una vacante y tú aplicas? ¿O? Mario Vanemera, que era el técnico del Claro. equipo de fútbol del Nueva Granada. Y él trabajaba paralelamente en Millonarios en el colegio, venía, iba, funcionaba. Y por allá en un accidente que el hombre tuvo, que se le saltó el taco en un camerino por ahí en Pasto, Sí, el colegio decide que el man no siga más en el colegio ok. como entrenador de los pelados. Después tuve la fortuna de tener a Mario como entrenador en el equipo de papás. Y, y sale Mario y el que era jefe de deportes de acá del Nueva Granada había sido el jefe de deportes, que yo le recibí la jefatura de deportes en el Columbus. Ok. Y me dice, venite por acá. Yo, pues píntemela a ver cómo es A la ver cómo cosa. es la cosa. Me la pinta y me funciona y yo me vengo primero solo. Ok. Y dejo a los niños y a la señora en Medellín. Todavía tenían la beca en el Columbus, la esposa trabajaba en el Columbus, entonces nos venimos y me vengo yo, pruebo 6 meses y a Miguel el chiquito le dio muy duro. Ok. Entonces, nada, adelantamos la venida de ellos después de que Tommy juega la pony fútbol y nos venimos para acá y ya arranca el proceso pues como en el Nueva Granada. ¿Qué cambia tu vida? Sí, del todo, trabajar acá muy duro al principio. Esos rolos Uy, trabajar con rolos al complicados. principio, hermano, me saca bacanas eso. Yo en esa, Y el Nueva Granada, para que también entendamos los que nos están oyendo, es como el Columbus de sí, Medellín. pero es otro salto Pero es un también, o salto sea, importante. así como el Montessori al Columbus era Claro. un saltotote socioeconómicamente, del Columbus al Es Nueva Granada es otro salto. total. eh, Con y una en- sociedad más más difícil, más complicada, difícil, más con la cerrada. población más internacional. Yo ya había estudiantes de inglés en el Columbus para poder balancear la cosa, entonces ya estaba más apalancadito, El entonces ya inglés es tenía importante para también porque el colegio es en inglés en inglés todo. todo. Es que tenemos el 30% de la población es internacional, entonces Exacto. sí. Bueno, entonces te vienes el frío. El frío yo me lo banco, todo, pero la gente, man, muy duro, muy duro. Uno acostumbrado a hablar groserías, a ser informal, y aquí la gente es más formal y en los niveles laborales muy formal, muy de diferente. Difícil. Sí, entonces me da muy duro, tengo un par de situaciones complicadas ahí en el colegio. ¿Por qué? Cuéntanos una para entender No, con los compañeros de trabajo que no entienden bien esa tu dinámica. idiosincrasia. Claro. Sí, esa dinámica. Entonces se me empiezan como a meter ya al trabajo. Yo aplico, por ejemplo, a un puesto de coordinador de deportes acá en el Nueva Granada y quedo. Y eso no quedó bien visto, que había gente que lleva muchos años en el colegio ahí y entonces no les gustó. Entonces, bueno, compleja la cosa, pero ya, después me acomodé y desde que uno la haya bien con los pelados, hermano, Tus hijos, por estar tú en el colegio, hacen parte del hacen colegio. parte del colegio. Sí. Que es una Una ventaja recontrabeca, que el colegio espectacular. tiene una beca gigantísima para los hijos de staff. Ok. Bueno, sigues con tu tema y abres. ¿Cuándo entra este momento donde tú abres como, no sé si se llama una escuela de fútbol o cómo es esto? En el momento de la separación, yo me separo, Ok. estando acá, me separo ¿A los cuántos años? en el 2014, yo llevaba como 3 o 4 años Ok. acá. Y una separación muy brava y me quedo con los hijos.
Yo me quedo con los Ok. 2 hijos. Y en ese momento yo empiezo a buscar qué hacer en el tiempo libre. Coincide con que el colegio nos quita un montón de horas extracurriculares fusionaron lo que antes era 2 empleadores, lo dejan en uno solo. Ok. Y entonces al quedar en uno solo nos limitan las horas extracurriculares. Entonces a mí me queda un montón de tiempo y quedo flojo de plata. Entonces necesito salir a buscar qué hacer. Y un día dando una clase particular por allá en el Moderno, unas mamás me dijeron, usted que está dando aquí dando clase de fútbol. Ah, este pelado me llamó y venga, ¿y usted por qué no nos da a nosotros? Yo tengo un grupito de 4 o 5 pelados, mamás, arranquemos. Y empecé como a domicilio. Y trabajaba con Lucas Jaramillo, Claro. teníamos una escuelita de fútbol Kick Five, Kick Five no, se llamaba Site, 5 Ok. Site. Y empezamos a montar una escuelita ahí unos días fijos y otros días yo tenía otros grupitos, eso enredado. Cuando Lucas se va para Estados Unidos, yo le digo, vendeme pues como la parte y la Claro. cosa, cierran las canchas y yo me paso a trabajar en el Jordán y puedo organizar todos esos grupitos que tenía como paralelos y arranco ahí la escuela de fútbol como en el 2016-17. Que eso es algo muy importante en tu vida. Sí, súper, súper, es un punto de quiebre, hermano. Porque cuando yo hablo de la idolatría, porque es así, Juan Dacho es un tipo muy referente en el colegio, precisamente por eso, porque el fútbol es importante y casi que diría que el 80% de los jugadores chiquitos de fútbol quieren ir a la escuela de Juan Dacho. Y es por Juan Dacho. Si no fuera Juan Dacho, eso no pasaría. Y la formación que tú les das realmente, en términos personales, es muy importante porque para los niños se vuelve un tema de vida. De hecho, hoy yo veo a mi hijo Jerónimo, que tiene 13 años, y todos sus compañeros son de Juan Dacho. O sea, la selección hoy del colegio es Sí, estuvieron conmigo. 80% o Sí, casi 90% todos. Juan Dacho. De hecho, nos mandamos fotos de cuando era chiquito. ¿Cómo es esa formación? ¿Cómo manejas eso? Porque por un lado eres profesor del colegio, digamos, y por el otro lado eres amigo de ellos, enseñándoles fútbol. ¿Cómo fusionas esto? Nada, yo pido permiso en el colegio, Claro. entonces me dicen, no, eso funciona igual que una tutoría. Tú puedes hacer eso, es de que no se monte con los horarios del colegio, entonces yo soy muy de cuidadoso, que no se monten pues los horarios y ofrezco unas actividades extras en el colegio, al colegio y montamos como el programa de la escuelita de fútbol que ha venido creciendo y ahí ya yo tiro todo tiro la carne al asador con lo que es mi personalidad, Claro. mi forma de enseñar, mi experiencia, mis capacidades como jugador que tuve. Mi hijo Tomás jugó en un alto nivel deportivo, entonces también aprendí mucho de todo ese bagaje, lo que los niños necesitan, pero lo que vos decís, o sea, el fútbol se termina convirtiendo en una herramienta de formación y de transformación y de mostrarle a estos pelados que es que hay que respetar la fila, desde la fila en la cola de fútbol, y yo le hago mucho énfasis a eso. Y trato de que el trato con los niños sea muy cercano, pero respetuoso. O sea, yo trato de ser como una figura, como de un tío. Sí. Yo no tengo sobrinos, pero creo que sería más o menos la figura de con los sobrinos. O sea, uno les alcahuetea, se les ríe, los carga y los jonjolea, pero hay unas cosas y hay un objetivo que es la formación de ellos en última instancia, que es lo que sirve. Entonces yo me aprovecho del fútbol y les hago bromas y todo es con juegos. Entonces, claro, los pelados la pasan bomba en las clases y eso se va llenando, se fue haciendo como una onda. Pues, entonces todo el que llega, ¿y dónde fútbol? No, tenés que llevarlo allí, tenés que llevarlo allí, tenés que llevarlo allí. Y eso me llegan los pelados y cuando van llegando a cierto nivel deportivo que uno tampoco les puede seguir ofreciendo cosas, ellos van y buscan otras alternativas y yo estoy con los grupos como hasta quinto de primaria. ¿Cuántos niños manejas hoy por fuera del colegio? Como 120 tengo, hermano. Ave María. De Kinder 4 a Kinder 5 y estamos abriendo unos grupos de niñas, que empecé con un grupo de niñas de Kinder 4. Está cogiendo una fuerza muy importante, ¿no? Lo que entrenar niñas es súper rico. Sí, cuéntame tú que viviste el fútbol machista, donde el fútbol era de hombres al 100%, y hoy en día está tomando una fuerza que yo nunca pensé que iba a tomar. Eso Sí. como... Eso es un fenómeno de globalización también, ¿cierto? Claro. Con el fenómeno de globalización se va y de inclusión
Las niñas, pues en nuestra época habían un parque interesadas por medio jugar fútbol. De hecho, por la cuadra había una niña que jugaba más bien y a la hora de escogerlos, Lina iba como de tercera. Ok, ok. Era buenísima. Pero en esa época no había sino una Lina en este barrio, otra por allá, otra por allá. Entonces no había forma de juntarlas. Y ni tan bien visto, digamos. Y no era nada bien visto, era un deporte muy masculino. Entonces las niñas, no, los papás no, la niña juega fútbol, no, 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 no. Claro, eso no era... Claro, ahora con el fenómeno de globalización y el mercadeo que le han hecho y todo, pues se ha generalizado más y claro, las niñas les gusta y saben de fútbol y ven fútbol y es un fenómeno muy paralelo. Volvamos a tu vida personal. Te vienes para Bogotá, te traes a tus hijos con tu esposa. 4 años más tarde tu matrimonio se acaba, pareciera de una manera complicada, y te quedas con tus hijos. Me quedo con los dos, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el camino? Bueno, ahí se pone las cosas cuesta arriba porque se tiene creo que empezar a jugar ese doble rol y yo se lo digo a todo el mundo, yo puedo ser el mejor papá del mundo, pero nunca soy mamá. Claro. A los hijos les queda faltando de todas maneras eso. Y la mamá de los muchachos sigue súper presencial. Los Ok. llama a diario, está pendiente de sus cosas. O sea, Cuando no fue que la bajamos a mamá Medellín, desapareciera de la no, vida, no, no, no. O sea, ella se sí, desespera de Bogotá y se va. más o Más o menos menos. consigue como su pareja y entonces hace su vida aparte y nosotros quedamos ahí como medio botados porque es muy rápido, pero sí, sí quedo yo como liderando todo el proceso, entonces era camellar y pendiente de la casa y de todo lo de los muchachos, entonces eso da otras herramientas de vida y a ellos los pone en otra situación pues diferente también y nada, seguimos para adelante como con ese proceso de familia, Muy acompañando a unidos, Tomás, siempre sí, muy los, unidos. los tres muy junticos y cuando van a Medellín, porque ellos iban en todas las vacaciones, iban era para donde la mamá, Ok. todo, pero sí, nosotros tres muy unidos, un poquitico más acá, pues, estando los tres, obviamente Claro. se restablecen unas relaciones diferentes porque uno es el que ya pone las normas, el que de toda la vaina, pero nada, ahí ¿Tú un papá bravo, un papá nada, hombre, estricto? no, nada, nada, nada. Como muy claro con las reglas y cuando el límite se pasa así, Un poquito bravo. el que vemos en las canchas. Es cuando Exacto, sí, ok. muy parecido como en eso. Pero nada, yo soy muy bonachón y muy le creo al otro, entonces a veces, 2 hijos de 2 personalidades. no, totalmente separados. Total. El uno flaco, el otro moreno, el uno pesadito, el otro flaco, el uno artista, el otro deportista, el uno cariñoso, afectuoso, besador, el otro frío, parco. O sea, totalmente distinto. O sea, parecen opuestos, ni siquiera que no parecen opuestos. Tu hijo mayor, historia que no quisiera llegar, pero nos toca llegar, crece y se vuelve muy parecido a ti. Era futbolista, crack, parecía que iba a ser profesional. ¿Qué pasó en esa carrera de él? Tommy hace todo su proceso, jugaba muy bien. Muy bien. Muy bien. Hace el proceso, cuando nos venimos de Medellín entra a jugar a Millonarios, ahí es donde se va con Ginás y con un grupito del colegio que entrenaban en Millonarios, entra en Millonarios, hace su proceso de selección Bogotá, luego en Millonarios empiezan a traer gente de afuera, manes de 1,90 y Tomás siempre fue flaquito y bajito, muy crack pero flaquito y bajito y muchos técnicos a eso le sacan el cuerpo. Entonces, nada, empezamos como que no le va a dar a por acá, entonces buscamos por otra parte, se va a vivir a Manizales y en Manizales tiene una muy mala experiencia porque en esta corrupción del fútbol se termina decantando de que nos estaban pidiendo plata para que jugara y nosotros ni cuenta nos dimos y lo devuelven de Manizales. Él se devuelve a Manizales muy frustrado como decir, no sirve solo jugar, O sea, te estaban pidiendo plata para que tu hijo fuera profesional, para ponerlo a jugar. para ponerlo a jugar. Para ponerlo a jugar. Entonces, pero de una manera muy indirecta, con unos servicios alternos y unas cosas que yo ni terminé de entender, pero, Si hoy se volviera el tiempo, ¿hubieras dado esos servicios alternos? hermano, yo creo que sí, Ok. yo creo que sí, porque es que ese era el sueño de Tommy O sea, y tenía las condiciones, o sea, faltaba ese, estamos diciendo que en Colombia, en muchos, para ser profesional, a veces se necesita dar esa vuelta. sí, es bien complejo. Es bien complejo, sobre todo ese paso como en la sub-20 al equipo profesional, Sí. ese filtro último de ese Claro, que es el embudo. muy estrecho. Ahí hay que meter un empujoncito, ya sea con contactos o que un representante coja o que
Ay, hay que hacer alguna figura. Ok. Si usted no es un recontra talento, pues que se decante por sí solo la obviedad de jugar. El resto de jugadores son muy parejos y terminan ese tipo de cosas marcando la diferencia para poder llegar y poder jugar. Es una lástima. Que es una lástima porque se pierde mucho jugador. Sí, o sea, Talento, tú que mucho viste a tu jugador. hijo y esa generación de tu hijo, Ginás, digamos que de esos 10, vamos a poner un número, de esos 10 que iban para allá, pasó uno. Sí, pasan muy poquitos. Y Uno, dos. de esos 9 que se quedaron por fuera, ¿cuántos merecían haber subido? Por ahí 6. O Sí, sea, que merecen por lo menos la oportunidad. ok. ¿Sí me entendés? De pronto no necesariamente todos fueran a jugar. Pero lo que yo siempre abogué por Tommy era que hubiera tenido una oportunidad real. Que alguien diga, venga, yo lo voy a subir con el equipo profesional, va a entrenar un mes, váyale bien, mal, regular, lo voy a ver y ya después de eso yo sigo, sirve o no sirve. Y Ahora, tú nunca se tuvo sabías eso. del tema. O sea, tú, si te abstraes de ser papá, tú veías a Tom y decías, este man es un crack. Sí, sí, juega muy bien, juega muy bien. Ok, se va para Manizales y eso no funciona. No funciona, Llega se devuelve frustrado. muy frustrado, hace un último ensayo ahí como en Fortaleza y tampoco, no, y él dice, me voy a dedicar a estudiar. Chao. Él me había dicho cuando se graduó, deme 2 años y al Para- año y medio me dice, no, yo me voy a Ya se ha dedicar a graduado del estudiar". colegio. Sí, ¿no? ya se ha graduado del colegio Ok. y año y medio después él se le dedica solo al fútbol Ok. y me dice, no, yo me voy a dedicar a estudiar y ahí da un giro grande su vida. Ok, ¿qué pasa ahí? Él deja de jugar y se le vuelve una gran frustración. Entonces quiere empezar a desatrasarse de todo lo que no neció cuando estaba cuidándose para poder jugar y para poder meterle su proyecto. Y empieza a rumbear como más de la cuenta y ya empieza a salir más de la cuenta y entonces empieza a ver el forcejeo con él en la casa y, Ahí te vuelves un papá un poquito más bravo. de todo le saqué todas las caras. Ok, Yo me puse bravo, me puse triste, me puse reflexivo. Yo saqué toda la artillería que tenía ok, como docente y como persona y como papá en esa situación. claro. Y saqué toda la artillería que pude para hacerlo como entrar en razón y venga hermano y castigado y un man ya viejo y castigado. Pero él te Y acompañaba a ti a entrenar. Yo tengo a Tommy como sí, él acompañante. empezó a trabajar conmigo. Ok. Después de que terminé de jugar, él empezó a trabajar conmigo como auxiliar en la escuela, Sí, porque sí, lo que sí. vos decís, yo nunca he podido separar la escuela y hacerla crecer. Me dice, ¿por qué no haces crecer eso? Y es eso, a mí los papás se me dan que me dicen, Juan, hermano, vea, si es usted el que trabaja con el grupo, yo se lo traigo y le Claro, pago, y si es otra persona. claro, claro. Entonces yo dije, el negocio no es en masificación, sino en tener contentos y bien a mi gente y a mi grupito. Claro. Entonces yo tengo un par de auxiliares que me ayudan y son licenciados y todo pues, pero yo soy el que manejo son la Juan clase. Dato. Entonces Tomás asume ese rol también durante un tiempo hasta que tiene que hacer su práctica en la Universidad de ¿Qué Comunicación estudió? Social. Ok. Empieza a hacer su práctica y bueno, ahí sucede lo del accidente y lo de la tragedia con Tom. Bueno, eso, ahí no quería llegar. Hablemos de tu hijo menor. Tu hijo sigue en el colegio, es un poco más artista, Sí, un tipo pilo, sí. brillante, No, ¿no? puro camello. Dele. Tom Miguel es un pelado que estuvo en el Learning Center todo elemental. Ok. Con una dislexia leve, pero que le hacía que le costara mucho su tema de aprendizaje de lectura, pero el hombre con una actitud ante la vida. De esa manera me decían las del Learning Center, vea, todos los pelados llegan acá aburridos y lea esto y ese man, bueno, ¿qué hay que hacer? Y venga. Entonces, claro, cuando uno le pone esa actitud a la vida, el hombre progresa exponencialmente y termina graduándose de quinto con premios y Pues por eso vainas. fíjate que mi intuición, porque era el curso de mi hija, es que era un tipo brillante, que era un tipo Y el man sigue y con su actitud se mete a todas las organizaciones, le gusta tener buen promedio académico y en Middle School se gradúa también muy querido con por todo honores. el Sí, curso. sí, muy Tipo muy bacanazo. acogido Sí, por es que todos, un tipo son chévere, un tipos. tipo con un gran corazón, siempre Sí. una sonrisa, siempre un buen comentario. ¿Y él dónde está? ¿El que se gradúa y qué pasa? El último año me dice, papi, yo me quiero ir a vivir a Medellín porque yo quiero estudiar por fuera. Entonces, si yo no estoy ahora este último año en Medellín viviendo con mi hermana y mi mamá,
pues ya me perdería como esa oportunidad y es una oportunidad que yo quiero. Para mí en su momento, hombre, es una equivocación, ya estás a punto de coronar aquí en el Nueva Granada, pero también tiene sus argumentos sólidos y válidos, lo consultamos, miramos la logística y el hombre se va y estudia el último año en el Columbus School y se gradúa allá y se Pero va. en el Columbus. Sí, en el Columbus Ok, School, porque la mamá trabaja allá. La esa mamá es parte no la profesora sabía. del, Ok. del Columbus, entonces no perdemos lo de la beca, se podía hacer el intercambio, Claro. digamos. El hombre termina en el Columbus y se va a estudiar a Madrid. Ok. Allá está el hombre dándole duro, trabajando, estudiando, aprendiendo a vivir la vida con necesidades, pasándola mal a ratos, Ok. pero no, ese man tiene un enfoque La y tiene sabe clara. para dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Uno como papá quisiera a veces protegerlos un poquitico más y tenerlos mejor, pero los apoya uno todo en sus decisiones de vida hasta donde uno puede y ahí está el hombre con su proyecto para adelante, súper buenas las calificaciones y comprometido, es un tipo súper intenso, apasionado, le mete la ficha a todo, es una semana, es una raquera. Bueno, vamos a entrar a un episodio que además quiero aclararte, tú no estás sentado acá por ese episodio, tú estás sentado No. acá por lo que representas para mis hijos, pero es parte de tu vida y parte de lo que de aquí para adelante nos vas a enseñar a los papás. Pasa una tragedia y tu hijo mayor muere. ¿Qué pasó? ¿Qué? En ese vaivén del hombre, en la rumba, en la cosa, el hombre empieza con unos consumos Estamos hablando de droga. de droga, sí. Ok. El hombre le gustaba pues como el chorrito normal, hasta digamos como lo normal, todavía como muy manejable. Y empieza como con los consumos, entonces yo ya empiezo a notar cosas y ya lo llamo al orden cortico y lo cojo cortico y le digo, bueno, ¿para dónde vas? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Y cómo así? Ya estás muy grande para estar en estas vainas viejo, ya está a punto de graduar. No, déjeme que yo ya voy a terminar la carrera. Termino la carrera y yo ya empiezo a trabajar y empiezo a buscar un rumbo diferente. Déjeme como terminar un poquitito. Mano, pero ojo pues, resulta que en una fiesta le dieron una sustancia, MDA, le dan una sustancia y la fiesta, el man le encantaba la fiesta. O sea, era un tipo alegre con la música, era un poco tímido. Te digo que ese momento de la dejada del fútbol y la separación, yo creo que a él se le volvieron unos momentos bisagras de su vida, Claro. donde para dónde hecho y lo dejan como mal parado, él no tiene muchas herramientas para verbalizar lo que le sucede, no quiere ir a psicólogo, nada, él trata de resolver su tema, pero bueno, ahí encuentra en la rumba como tal, y digamos que la fiesta, la música, los amigos, hasta ahí está bien, pero eso tiene unos componentes alrededor bien complicados. Entonces, como le gusta tanto la rumba al hombre, para que la rumba le durara más, entonces empieza a meter huevonadas para que la rumba le dure más. No es... Que lamentablemente es lo usual hoy entre los No, jóvenes. no te imaginas después de la tragedia de lo de Tommy, las historias, las cifras y las cosas que uno se alcanza a imaginar. Uno cree que esto es un contexto muy ajeno a uno y está ahí, está ahí, está ahí. Eso es como la muerte, ¿sí me entendés? Es una cosa silenciosa, pero está muy cerca, está ahí. muy cerca. Y uno no la percibe hasta que ya se la encuentra de frente. Bueno, pero a ti te la pusieron de frente de verdad. De frente de verdad, sí. El hombre se va un día para una fiesta y trata de consumir lo que ya había consumido una vez que le había ido muy bien y consume eso y a los 10 minutos de llegar a la fiesta el man entra en paro. Lo tratan de reanimar ahí, no hay, en la fiesta no hay reanimadores, no hay un paramédico, no hay ambulancia, no hay nada, es en una finca. Vos sabes cómo son las fiestas Claro, electrónicas, entonces el hombre entra en paro y no hay cómo ayudarle hasta que alguien, como que el dueño de la fiesta se apiada un poquitico y presta su carro, pues o él lo llevan y a mí me llama la novia de Tomás. Yo venía de jugar un partido con el equipo de papás y la novia de Tomás me llama y me dice, me acaba de llamar un amigo de Tomás y me dicen que creen que Tomás está muerto. Entonces yo pienso que es de esas llamadas que es para robarle a uno alguna cosa y llamo a Tommy, al celular de Tommy y me contesta un señor. Se identifica como médico de la clínica y me dice que me vaya para la clínica. Entonces yo dije, bueno, aquí ya no me están citando en un lugar secreto, ni con plata, ni con nada. La cosa se pone fea y me voy para el Tú hospital. estás
Perdón, ¿esto pasó en Medellín o pasó en No, Bogotá? aquí en Bogotá. Pasó en Bogotá, Acá ok. en Bogotá. Y tú estás, entonces te vas para el hospital. Me voy para el hospital y llego preguntando pues por Tomás, entonces me dicen que no, vea, es que llegó el papá del muchacho que está en la sala de reanimación. Entonces yo dije, no sé si es una buena o mala Sí, sí. noticia. Sale una trabajadora social, me trata como de hablar, yo no le entendía qué me quería decir, me devuelvo para urgencias y me recibió un médico. Me hace pasar y me dice que Tommy llega sin signos vitales al hospital, que tenía síntomas de consumo por dilatación de pupilas, todas estas cosas, que le hacen todo el proceso de reanimación cardíaca porque Tomás no responde, que Tomás falleció. Entonces yo digo que si lo puedo ver y hermano, el, el infierno, ¿no? Se El cae el infierno en mundo. la tierra es ese momento que vos entras y ves a tu hijo ahí en una camilla. Se cae el mundo. Bueno, No, una yo cosa no, yo, bravísima. yo no, como te digo, eso a mí es difícil porque tengo 4 hijos y porque solo imaginármelo me produce. Pero vamos a hablar de lo positivo que puede tener esto, no de lo Sí. negativo. ¿Qué nos enseña esto, Juanda? ¿Cuál es la lección de esto? Hay muchas, Cami. Mira, ese mismo día que Tomás fallece, en la noche, yo digo, esto tiene que ser para algo. Tanto dolor y una situación tan compleja como estas tiene que tener un propósito. Yo soy un tipo muy cercano a Dios, a mi manera, en una espiritualidad muy íntima con Él. No utilizo mucho la ruta de la religión para llegar a Ok, Dios. He buscado por mis propios medios y he encontrado y he construido de esta religión. Tomo esto, de esto, de lo que leo. Y he tenido una gran fortaleza espiritual que ha sido clave en este proceso para yo poder medio sacar la cabeza para respirar después de un batacazo de esa magnitud. Y ese mismo día en la noche rodeado de gente ahí, digo, yo tengo que hacer algo con esto. Yo no sé si escribir, que es uno de los ejercicios que he intentado hacer, o algo, pero yo tengo que utilizar esto. Y se me viene a la mente, pues pucha, hacer un abanderado de un tema de prevención. Yo tengo muchos alumnos a los cuales me puedo dirigir. Muchos de ellos conocieron a Tommy a través de la escuela de fútbol y claro, claro. estuvieron con él en viajes y en partidos y en cosas y en sus entrenamientos. Tienen de primera mano, uno es un ser querido en el colegio, Muy. por lo que vos has dicho, uno no ignora eso y a través de la tragedia, lo de Tommy, no te imaginas la dimensión del afecto que uno puede generar en las personas que uno no se da cuenta hasta momentos como Como esos. este. Y yo digo, yo tengo que hacer algo con eso. Y empiezo a pensar cómo hacerlo y sí, encuentro un propósito ahí y encuentro muchas razones. Entonces digo, bueno, con Tomás se falló en esto, en esto y en esto. Y estoy montando una charla en la que precisamente expongo eso a las familias y les digo, nos estamos equivocando como sociedad en estos aspectos. Nos estamos comunicando mal, no estamos teniendo confianza con nuestros hijos, no estamos siendo resilientes, no hemos entrenado un montón de cosas. El cuerpo es demasiado frágil. No nos damos cuenta de lo frágil que es el cuerpo porque le tiramos y él es fino. Pero el cuerpo es muy frágil, en cualquier momento se puede perder la vida. Y no tenemos, esta sociedad está adoleciendo mucho de anclajes espirituales. Ok. Entonces, O sea, todas esas la cosas, espiritualidad te ha servido porque uf, quiero un poquito reflejar lo que tú has reflejado en la comunidad. Esto fue una noticia muy impactante para la comunidad y especialmente a los que teníamos una cercanía con Juan Nacho, que éramos muchos. Y además, como la sociedad es morbosa, pues entonces se vuelve un chisme, ¿no? Es que estaba drogado, es que estaba drogado, y eso lo hace más difícil. Y empiezan la pregunta de los niños, no sé, Julieta. Oye, pa, es que me dijeron que lo de Tommy fue porque se tomó una cosa rara. Entonces empieza uno a tratar de comunicar esto de una manera óptima, cuando además una persona cercana está sufriendo. Pero tu grandeza, Juan, ha sido, mira, es que lo he hablado con muchas personas, pero tu grandeza, como le has mostrado al mundo cómo se manejan las cosas difíciles con altitud, ha sido impresionante.
Y te quiero felicitar porque nos has dado nuevamente un ejemplo. Pero ¿cómo se llega allá? ¿Cómo has logrado? Primero hay un camino previo. Ok, Yo ahora después de la muerte de Tommy he leído mil cosas sobre el duelo y cómo llevarlo y las etapas, pero cuando vos ya estás ahí, si vos no estás preparado, te coge muy mal parado. De hecho, la mami de Tommy la ha pasado muy mal. hoy todavía. Hoy todavía muy mal, muy mal, muy mal. Y yo creo que el gran diferencial que yo pueda tener frente a muchas personas que he conocido que han perdido un hijo, y eso es una huella imborrable, pero hay gente que queda siendo totalmente otra Claro. después de una pérdida de esa. Y o sea, no es un juicio, o sea, es que el Claro. batacazo es para que uno quede No hay al nada más revés, difícil quede en la al vida. revés, para que quede al revés. Pero yo creo que mi principal anclaje dentro de ese proceso De pérdida. de pérdida fue la preparación. O sea, yo hice una preparación, primero con la separación, que fue un tema muy duro. Ok. Yo hice un trabajo con el dolor, con mi duelo, estudié, me traté de fortalecer. Y vienen esas enseñanzas de la casa. Y mi mamá me decía siempre desde chiquito, mi hijo sea como una esponja, coja todo lo bueno de la vida. Hasta en las peores circunstancias, algo bueno hay. Y coja solo lo bueno de la vida. Y uno va volviendo eso a hábitos de vida. Claro. Y cuando llega lo de Tommy, y yo digo, no, esto tiene que tener un propósito, y esto no es el azar, esto es el resultado de unas acciones de él equivocadas, esto es el resultado de unas acciones mías equivocadas, por muy buen papá que yo me quisiera creer, cuando pasan cosas de esto, hubo fallas en el proceso. Y nunca negar la situación, yo nunca traté de ocultar qué fue lo que pasó, nada, yo he sido totalmente transparente. A veces hay gente de la familia que esto no le gusta porque se expone la imagen de Tommy, pero la verdad es la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? O sea, Totalmente. ser transparente, yo para qué voy a ocultar y voy a disfrazar algo que fue como fue. Eso sí, trato de aclarar, por ejemplo, en la charla, y de contarles lo que te conté, cómo fue la historia. O sea, no llevaba 3 días rumbeando, no era un tipo drogadicto que estuviera perdido en las drogas, Claro. que cada 8 días, no, nada, nada, el tipo más normal del mundo. Sí, Y sí, eso sí. hace que sea peor la situación y el Claro. escenario en el que nos Porque estamos uno no la moviendo. espera Nunca. Fue un y- accidente, fue un accidente. Se había probado y se había hecho cosas que le abrieron la puerta, y a eso voy yo en la parte de prevención, de tratar de hacerles caer en cuenta a los muchachos que no pueden abrir esa puerta. No ¿Cómo se pueden abrir esa previene? puerta. Que son las cuestiones que yo y papá me pregunto todos los días y es cómo logro que mis hijos entiendan que no se debe hacer. ¿Cómo te has Ay, preguntado ojalá. eso? Sí, yo he tratado. Yo creo que una cosa es el conocimiento de causa. Cuando los pelados ven que de verdad pasan cosas, y a gente cercana. Claro. Por eso yo quiero que esta experiencia de Tommy, por lo menos para los cercanos, yo no sé si la charla se irá a dar después en australiano, ¿sí me entendés? Claro. Pero aquí, a mis cercanos, a mi círculo, por lo menos que vivieron en carne propia lo que yo viví, que me acompañaron, que me llamaron, que conocieron a Tommy, por lo menos que a un grupito les sirva de espejo y decir, ojo, que sí pasan cosas. Los jóvenes son muy dados a que en su optimismo y en su forma, sí, positiva de ver la vida, Sí, no pasa nada. no pasa nada, o le pasa a otros, a mí no me pasa, es que yo lo tengo controlado, yo tengo el sartén por el Claro. mango, porque es que el amigo que me da la sustancia es súper bien, es que es solo una vez, es que solo un poquito, es que siempre hay una justificación, pero estamos supremamente expuestos como sociedad. O sea, ese cuento de que mucha gente lo tiene, que yo tengo que probar para tomar decisiones es cuento. Yo no me arriesgaría. Ok. Yo desde mi experiencia como Sí. padre y mi experiencia con Tomás no me arriesgaría. Yo soy un tipo que nunca he probado nada de eso. Ok. Yo no he Estamos en la probado el misma, ¿eh? cigarrillo. Yo soy Yo como no he tú. probado el cigarrillo a esta altura, a mis Claro. 50 años. Porque yo sé que mi papá tuvo consumo de alcohol fuerte, entonces yo no voy a torear un león dormido que puede estar ahí. Entonces yo trato de no torear las cosas, y a mí me ha funcionado en mi vida. Los jóvenes inevitablemente muchas cosas las pueden experimentar, pero yo no lo aconsejaría. Ok. Ahora, no para echarte látigo, ni mucho menos. ¿Qué cambiarías? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Eso lo tienes claro? No lo tengo claro. Ok.
porque yo traté De hacerlo bien. de hacer Es que- todo lo bien posible y de usar diferentes estrategias. Yo no me quedé en la misma. Yo con Tommy de verdad me le enojé. Otros días, venga hermano, ¿qué es la cosa, Tite? Otra vez, no, pero otra vez castigado, otra vez indiferente, otra vez, o sea, todas las estrategias. Y no sé, me imagino que dentro de esos hallazgos que yo hice, que es de parte de lo que habla la charla, cojo partecita por partecita y lo que te decía, la comunicación. Entonces en la comunicación hubo un pedacito de fallas, en la confianza hubo un pedacito de fallas, en la resiliencia hubo un pedacito de fallas, en el acompañamiento en esos momentos bisagra de la vida. Creo que ahí es el tema donde pudieron haber sido más puntual y haber no dejado, digamos, que la corriente fluyera como yo en muchas cosas de la vida dejo que la corriente fluya Claro. y me acomodo más bien en vez de empezar a nadar como un loco ahí. Y de pronto ahí sí tuve que haber metido un remazo bravo para ayudarle a él a pasar y a estar tranquilo al pasar por momentos difíciles de la vida, que a todos nos pasa, a todos los jóvenes les pasa. Y ahí de pronto se abrió la puerta para que hubiera como unos consumos iniciales y de ahí se desprendiera pues lo que redundó en el accidente. La charla ya la tienes lista, es algo que vas a hacer. ¿Cómo Sí, ya cuéntanos va de eso? bastante adelante. Ya hice una muestra. Yo tengo un asesor, Armando Romero, no sé si lo conoces, Ah, sí, papá del espectacular. colegio. No, eso sí, Y tiene Armando. una charla. Uy, Armando es un tipo, además que él es fuera de serie. Sí, entonces él ¿Qué me tal lo está. que jugaba fútbol? No, Armando? crack. Sus hijos, todo fuera de serie. Entonces Armando me está ayudando con la charla, porque el hombre ya está, Claro. da su charla y la tiene muy bien montada, pues en otro nivel, digamos. Entonces yo me le he acercado mucho, él me está asesorando. Ya dimos una primera charla preliminar a un grupito de jóvenes y mamás chiquitico, 10 Ok. personas. Él me hizo retroalimentación y ya ahora el jueves voy a hacer una segunda a un Ok. grupito más grande, Ok. todavía como piloteando cómo es la Claro. cosa, todavía no tan, pero creo que ya va bastante adelante en el proceso de lo que es el mensaje en sí mismo para transmitir. ¿Y el mensaje es cuál? El mensaje es que nos miremos adentro como familias, Ok. tanto desde la perspectiva de hijo hacia los papás, que los vean con otra cara Ok. como lo están mirando los jóvenes de hoy a sus familias, y de nosotros como adultos a la juventud y cómo nos les estamos acercando y cómo los estamos abordando. Entonces es una invitación a que las dinámicas de la familia se estrechen realmente, miren y conversen y hablen y la familia sea un espacio seguro para los jóvenes y que ahí puedan expresar y preguntar un montón de cosas que la calle y el internet les está contestando de una manera equivocada. Porque a mí me parece que tú acabas de decir algo importante porque la gente a veces se confunde. Tomás no era ni un vago, ni un drogadicto, ni un loco, era un pelado normal y corriente, además buena onda, No, líder, bacana. buen futbolista, o sea, no, era ¿sí Sí. me explico? Porque no estamos hablando del tipo que estaba acabado y terminó Sí, en el sí, hueco, no, que esa no, fue la consecuencia de una Exacto. vida mal llevada. Todo lo contrario. Ese es el problema, o sea, o eso es lo que me invita a mí también. Total. Cuando una persona lleva, es más, cuando yo estaba recogiendo el cuerpo de Tomás a la fiscalía, uno pasaba por esas calles del centro y yo veía todos esos tipos que uno sabe que llevan Años años ahí. y años metidos ahí. ¿Y por qué mi hijo? Y mi hijo en la segunda, Claro. tercera, mano, cae, ¿sí me entendés? Entonces ahí hay un propósito, pero también hay una señal de alarma de que es que no es que una familia o un pelado con condiciones excepcionales o una familia totalmente disfuncional o un pelado puede tener un accidente ya cuando está en la azul, no, en la primera puede ser, ¿sí me entendés? Entonces por eso yo trato en la charla de dejar muy claro el mensaje, si usted quiere probar, pruebe, y si ha probado, pues ya probó, Claro. pero no toree cosas que no sabe capotear. Dejar el animalito quieto. Deje eso quieto mejor y disfrute de la vida y otras, hay tantas otras cosas en las que usted puede concentrar el disfrute. Total. El deporte fue muy importante y vamos a lo que tú haces. El deporte es muy importante para que los niños se encaucen, ¿cierto? Sí, es un gran factor de protección, pero cuando se llega al alto rendimiento se voltea la torta Bueno, explícame porque eso. te expone. Porque entonces ahí puede, vení, tomate esto para que corras más. Claro. Y ya cuando vos estás en un nivel, ¿sí me entendés? Claro. Puede abrir unas puertas, porque cuando ya la popularidad que te da el deporte te abre un montón de puertas, Claro. entonces también te expone.
claro. ¿Sí me entendés? Entonces, el deporte a nivel escolar, el deporte formativo, ese deporte es un factor de protección. Tener la mente de los muchachos ocupadas en cosas importantes es un factor de Pues protección. aquí podemos decirle a los papás, traten de encaminar sus por lo menos en ese tipo de actividades Claro, sanas el que los arte, el mantienen fuera. deporte, el estudio, la academia, una nueva lengua, la mente ocupada en cosas productivas es un factor de protección bastante ¿Has alto. pensado en las redes sociales dentro de tu... ¿Hace parte de lo que has pensado? Hermano, yo soy paisa, pero yo soy más malo para vender. Ok, ok, Yo soy ok. muy malo para vender. Ahí tengo unos productos que, o sea, yo soy muy inquieto mentalmente. Y entonces he escrito y me desarrollé y me inventé unos juegos de mesa en pandemia. Pero ya a la hora de mercadear eso, soy más flojo, hermano. Soy muy flojo con eso. Entonces, no sé, en el día de mañana ahí están los productos. El día de mañana miraremos a ver si alguien se le mete. Oiga, No yo sé. acabo de hacer un podcast espectacular con una mamá del colegio, de hecho, que se llama María Villegas, y hablamos de eso, de cómo mercadear y cómo aprovechar las redes sociales en una buena manera. Le voy a mandar los cursos que ella me mandó, porque creo que hay una vaina chévere. ¿Esto qué es? Tengo esto en mis manos, de la cancha a la vida y 52 cargas completas al corazón. Esos son dos hijos, hermano. Ok, Dos hijos de la curiosidad. ok, Yo desde pelado empecé como a escribir. Ya era muy enamorado, hermano, chiquito. ok. De Sardino. Más feo que un carro por debajo, viejo. O sea, cuando Rigo habla de sus Sí, vainas y sí, no sí, sí. levantaba ni ching. Yo me veo Igualito. identificado. Ok, Entonces una de las herramientas era como, y mi papá muy escritor y ok. muy tal. Entonces mi hermana es escritora, pues de verdad, Sí, sí, sí. esto es un ejercicio de un man Pero ahí. acá está, este ejercicio lo hace muy poca gente, que Sí, lo lleva a la disciplinado. realidad. O Ok, sea, ¿cuánta gente ha querido escribir un libro y tiene temáticas por libro, pero no se mandan? ¿Sí me entendés? espectacular. Entonces, uno es ese es un librito como de reflexiones diarias, Ok, de deseos, para leerlo de manera semanal durante un año, es como la idea, y habla de temas cotidianos de la vida, de la muerte, de la solidaridad, esto, de entendiendo que esto lo hiciste antes de vivir la antes muerte. de, sí, del Sí, proceso sí, con sí, sí, Tommy. sí. Yo escribí ese libro más dedicado a mi nueva pareja, Ok, Natalia, que es ahora mi esposa. Yo le quería hacer un escrito y resultó este ejercicio del primer libro. nos está haciendo quedar pésimo a los enamorados, porque esto es importantísimo. Ok, Y súper lindo el libro y terminó sirviéndome a mí para declarar quién soy realmente y qué pienso yo frente a muchos temas cotidianos de la vida y terminé escribiendo ese libro y a la gente le ha parecido bastante entretenido. espectacular. Y el otro es De la cancha a la vida. un niño que juega fútbol y basado en las experiencias que tuvo Tommy como jugador, yo como papá de Tommy como jugador, las mías como jugador, Claro. un niño que en su equipo de fútbol, alrededor del equipo de fútbol, pasan muchas cosas de la vida y tiene 11 cuentos donde le pasan 11 cosas de las cuales aprende lecciones importantes para la vida. Entonces ha hecho un peladito narrado para un niño de 12, 13 años que juega en su equipo de fútbol y las cosas que le pasan y unos aprendizajes que puede tener el niño Espectacular. y los niños. ¿Viene otro libro o no? ¿Cómo? ¿Viene otro libro por ahí o no? Ahí arranqué uno sobre lo que estábamos hablando de lo del duelo. Ok. No de qué hacer después del duelo. Eso ya lo han escrito miles de profesionales y manes, gente que ha estudiado de verdad para eso. Y yo creo que cuando uno llega a esos momentos es como un seguro. Cosas que uno tiene que tener ahí, ojalá para no usarlas. Claro. Y decirle a la gente, bueno, mi nivel de éxito creo que ha sido bueno en este proceso del duelo de la pérdida de Tommy. ¿Cómo estaba preparado yo? Claro. ¿Cuáles fueron las variables que yo tenía finitas para poder pasar un momento como este? No fácil, porque no ha sido nada fácil, pero cuando de verdad me comparo con otras personas que han pasado por eso, digo, a mí me fue muy bien. ¿Cómo estás? Bien, eso es una huella que está todo el tiempo ahí. Uno termina cobijándose con la ausencia todos los días. Ok. Es esa ausencia, es eso, la música, un lugar, un olor, todo te recuerda.
pero no me quedé patinando ahí. Ok. O es mi idea, no quedarme patinando ahí. Me imagino que por momentos en esa sube y baja, que es el duelo, que no es un proceso lineal, sino que es un sube y baja. A veces patino, obviamente, pero yo creo que estoy muy bien a donde podría estar o donde veo que otras personas están. Yo considero que esa espiritualidad básicamente y esa relación con Dios me ha fortalecido de una manera para poder no entender, porque uno no entiende, pero aceptar y darle un propósito y bueno, son un montón de variables. Yo creo que eso hace una gran diferencia y es que tú le has dado un propósito a esto. Y eso, por lo menos, enriquece el alma y enriquece a terceros. Por lo menos a mí me ha ayudado a sanar Claro, a mí claro. y hablar y poder socializar y contar la historia sin que todas las veces se te atragante Claro, acá claro. ya. A mí en lo personal me ha servido. Si es una herramienta que le puede servir a otros, Maravilloso. pues, pucha, yo daría la vida porque mi historia y mi charla le cambiaran la vida a un joven. Bueno, y vuelves a tu esencia, tú has sido un educador desde hace 20 y pico de años. Llevo ya desde el 96, Bueno. hace 30 años dándole a esto, que no creí que iba a llegar ahí. Yo me veía era como preparador físico y como eso, Claro. y caigo al Montessori como de Sí, sí, sí. tas y veo que la docencia es una cosa súper apasionante. ¿Qué sigue, Juanda? ¿Para dónde va Juanda? ¿Cómo te ves? ¿Cómo la ves? No, seguir dándole, hermano, en mi proceso y en mi filosofía de vida es de ser mi mejor versión cada día. Tratar de ser mi mejor yo cada día, tratar de encontrarme con una voluntad divina que creo que la hay Ok. y de tratar de hacer esa voluntad acá. Puedo hacerlo. Eso después de que uno se muere, de pronto tiene más dificultades para hacer cosas desde allá, ¿no? Seguro. Uno a todos los muertos les pide y de todo, pues yo creo que ellos de allá quedan más maniataditos. No es tan fácil. ¿Tienes presente a Tommy? ¿Lo sientes Todo al el lado? tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Te Sí, es acompaña. un motor ahí todo el tiempo. Tomás era mi pana, hermano, Pero era una bueno, ahí relación. está, ahí Y sigue ahí siendo un sí, motor y sí, es un sí. acelerador. Sí, el hombre sigue ahí y mi otro hijo Miguel, que también se convierten en un motivo de lucha Claro. pues mi esposa ahora que ha sido una clave en todo este proceso, pues haber tenido a Ha sido Natalia en ese. importante Uf, Natalia dentro de esta uf, ecuación. sí, importantísima. Entonces, Que es difícil más para Natalia porque pues Natalia le dolerá, pero no la entiende. O sea, no. claro, claro, y Natalia es muy joven, entonces, pero su presencia y su empatía y su es súper Natalia justa. tiene hijos, No, Nati no tiene hijos. quiere tener hijos. Pues no, hasta ahora no. O sea, tendremos de pronto un mandachito No por ahí. creemos, No no creemos. creemos, no creemos. Pero no está cerrada la puerta, por lo que veo tampoco. No, yo creo que o sea, uno no cierra la puerta porque no puede decir, no, de esta agua no beberé, Ok. pero creo que sí es bien difícil a esta altura volver a arrancar. Muy bravo. No, Panda, muy qué bravo. honor tenerte acá, de verdad. No, Cami, el honor es mío, hermano, con los invitados que usted No, atrae. no. Cuando yo hice Pero- cuando yo hice este podcast, cuando empecé a pensarlo, le pregunté a mis hijos, oigan, ¿a quién entrevisto? Y Jerónimo me dijo, a Juan Dacho. no, Fue la primera persona que se le vino a la cabeza. Gracias por ser así con mis hijos. no, hermano, gracias a la vida que me ha dado la oportunidad de encontrar mi lugar y de que desde mi lugar sí se puede impactar a estos pelados y acompañarlos y quererlos y estar con ellos a través de algo tan lindo como el deporte. Nada, y estamos firmes. No tengo palabras, papá. Muchísimas Gracias, Cami. hermano. Un abrazo. Gracias, papá.